pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. En mi país somos todos el futuro lo dirá. Al inicio de 1820 nos encontramos con dos proyectos en pugna. El proyecto de San Martín y de Bolívar, que es el crecimiento hacia adentro de América Latina, de Hispanoamérica, el protagonismo popular, y en contraposición el proyecto que se va consolidando en Buenos Aires, que es el proyecto de la burguesía comercial portuaria, que se ha consolidado durante la década anterior y que se expresa con la llegada al poder de Bernardino Rivadavia. Años después, Vicente López y Planes, en una carta a San Martín, se va a referir a este último proyecto y le va a decir que en 1810 a 1820 hubo revolución en el Río de la Plata. De 1821 a 1827 hubo contrarrevolución. En la primera década se hablaba de patria, decía el autor del himno. En la segunda década solo se habló de negocios. San Martín compartía este criterio. San Martín poco después se retira a Europa y su proyecto, que es el mismo de Bolívar, se expresa en 1826 en el intento de Bolívar de reunir a los representantes de Hispanoamérica en el Istmo de Panamá para echar las bases de la patria grande. Este es uno de los proyectos que se frustra, entre otras cosas, por las maquinaciones de los representantes de Estados Unidos y de Inglaterra en esa reunión. Estados Unidos es invitado por Santander sin que Bolívar lo supiera, provocando después su indignación, pero hay una serie de maniobras de estos diplomáticos extranjeros. Y por otro lado, el desinterés manifiesto de parte del gobierno de Buenos Aires en este proyecto. Bolívar va a morir 4 años después, 1830, Sucre muere en el mismo año también, y San Martín para 1830 ya está convencido de su vida en Europa después de su intento de regreso en 1828, como veremos. En Buenos Aires asume como gobernador Martín Rodríguez y entrega prácticamente la conducción de la gobernación de la provincia en manos de Bernardino Rivadavia y de Manuel José García. Manuel José García, que era un hombre estrechamente ligado a los intereses británicos y que era, además, según lo ha calificado Mitre, la personalidad que conocía más de finanzas en el Río de la Plata. Para algunos era un perfecto caballero británico. Gervasio Antonio Posadas lo calificaba a García como un hombre frío para las cosas de la patria. Lo cierto es que García y Rivadavia ponen en marcha el proyecto que políticamente significaba implantar Europa en América y económicamente significaba crear en el Río de la Plata una economía complementaria, subsidiaria de las grandes potencias. Esto de implantar Europa en América era algo así como un desarrollo epidérmico, digamos, consistente en algunas reformas culturales que en Europa habían surgido este progreso cultural como consecuencia del gran desarrollo de las fuerzas productivas, como consecuencia de la sociedad industrial, de la revolución industrial, del desarrollo capitalista. Y aquí se pretendía, al mismo tiempo que
se obstruía o obstaculizaba el desarrollo de la industria, crear formas exteriores que aparentemente eran de gran progreso. Por ejemplo, un museo de pájaros, una escuela de declamación, una revista literaria, traer desde Europa una colección numismática. Es decir, algo así que no tenía nada que ver con una auténtica cultura, sino que era una deformación culturosa y sumisa con respecto a la cultura europea. Pero desde el punto de vista de la política económica, van a llevar a cabo una serie de modificaciones que son resultado precisamente de que ha llegado al poder una burguesía anglo-criolla. Nosotros dijimos que en 1809 se habían radicado los primeros comerciantes británicos y estos se habían aliado a comerciantes nativos y conformaban una burguesía comercial poderosa que gira alrededor de 2 o 3 cuestiones. Una de ellas, el libre cambio, es decir, una política de libre importación que va a significar como considerar que un gran progreso consiste en traer manufacturas de Europa y no desarrollar las propias. Es decir, la apertura total de la economía, la entrega del mercado interno a la manufactura europea, que va a sellar el fin de las pequeñas manufacturas o industrias en germen del interior. Es decir, la estructura económica del interior, que era primitiva, es cierto, que estaba en sus pañales, va a ser golpeada duramente por la introducción de la mercadería extranjera. El cónsul inglés en Buenos Aires, Owen Parrish, va a decir que en 1824 el gaucho y la china se vestían y usaban toda clase de objetos y manufacturas provenientes de Europa, salvo las de cuero. Y el cónsul norteamericano en Buenos Aires, John Murray Forbes, dirá: estamos asistiendo en el Río de la Plata a la creación de economías coloniales, donde sin intervención de fuerzas militares, Gran Bretaña consigue dominar económicamente esta región. Esto giraba entonces por un lado alrededor del libre cambio, giraba por otro lado alrededor de la aduana de Buenos Aires, convertida en exclusivo privilegio de la provincia de Buenos Aires, siendo que el encarecimiento de los productos que entraban en definitiva era pagado por el consumidor de todo el país, por lo cual los derechos de aduana debían ser nacionales. Pero Buenos Aires, convertida en puerto único, la ciudad de Buenos Aires se apropiaba de las rentas de aduana. Esto provocó malestar y reclamos por parte de las provincias interiores durante mucho tiempo. Rivadavia y García llevan a cabo también algunos negocios financieros, entre los cuales debemos citar el Banco de Descuentos. Crean el Banco de Descuentos como un banco donde en el directorio predominan los comerciantes ingleses, que tienen la característica de ser un banco emisor de moneda, cuyo capital es inexistente prácticamente porque los ingleses suscriben acciones pero no las integran después con las utilidades que va generando el propio banco. Banco que dura 4 años, después entra una gran declinación, se desprestigia, el descrédito, como se sabe, lo peor que le puede suceder a un banco, y el gobierno decide reemplazarlo por el Banco Nacional en 1826. Este reemplazo por el Banco Nacional es otro negociado financiero que se lleva a cabo en ese momento. Las acciones del Banco de Descuento, que está casi fundido, se valorizan en vez de a 100 a 140 la acción, es decir, unas acciones que debían valer mucho menos de 100, se les da un supervalor para beneficiar a los tenedores de acción. Y se constituye el Banco Nacional con un fuerte aporte del Estado. Esto significaría entonces una sociedad mixta y que el Estado debería tener una preponderancia en el directorio. Pero en la Carta Orgánica de este Banco Nacional se realiza una de las primeras maniobras que se van a realizar después a lo largo de nuestra historia para evitar esta presencia del Estado o disminuirla.
el artículo 17 establece que los votos no deben ser proporcionales a las acciones, sino menos que proporcionales. Es decir, una acción vale un voto, pero 10 acciones no valen 10 votos, sino valen 6. 20 acciones tampoco valen 12, sino valen 9. Y proporcionalmente va disminuyendo, de tal modo que los accionistas británicos pueden controlar el banco, que tendrá una decisiva influencia en el entorpecimiento de la gestión de Manuel Dorrego cuando llega a la gobernación. En ese momento se inicia además la historia de nuestra deuda externa con el empréstito Baring Brothers. Gran Bretaña coloca empréstitos en varios países latinoamericanos con el objeto de establecer sobre ellos un endeudamiento y al mismo tiempo, a cambio de eso, un reconocimiento de la independencia formal de estos países, justamente cuando esa independencia formal se caracterizaba por la dependencia real que se iba a establecer con Gran Bretaña. Esta historia de la deuda externa, el inicio de la deuda externa, es muy semejante a todo lo que va a pasar después con nuestra deuda externa a través de la historia argentina. Es decir, se envía como representantes a Londres para negociar la deuda externa a un comerciante inglés, curiosamente, Pius Robertson, y a un comerciante nativo, Félix Castro, que era socio de un comerciante británico. Y se les dan instrucciones en el sentido de que no acepten intereses mayores del 6% por el empréstito y que con respecto a la cotización de los títulos de las acciones que iba a colocar los representantes argentinos, se aceptara que por supuesto los inversionistas no iban a pagar 100, porque si bien no se hablaba en ese tiempo de riesgo país, evidentemente decían este es un país que está en el fin de América, es un país de indios, de gauchos, y hay gran desconfianza, entonces los inversores iban a querer pagar menos de 100, y dice, bueno, hay que aceptar hasta 70. Los términos más perjudiciales para la provincia de Buenos Aires eran el 6% del interés y el 70% de colocación. Son justamente los dos extremos en los cuales se pacta. En pocas cifras, un empréstito de 1 millón de libras esterlinas, que es colocado según los propios representantes rioplatenses al 70%, significa que el país va a recibir solo 700.000. En realidad ellos lo colocan al 85% y reciben 850.000, de los cuales hay 150.000, entre 850 y 700, que quedan 120.000 en poder de los gestores y 30.000 en poder de Baring. Este ya es un negociado, es un movimiento de corrupción que llevan a cabo estos personajes, pero además tampoco se reciben los 700.000 porque admiten que se paguen intereses adelantados de 2 años, al 6% por año, 2 años el 12%. El 12% sobre 1 millón de libras esterlinas son 120.000 libras, con lo cual baja de 700.000 a 580.000. Y ahí se rebajan otros 30.000 libras esterlinas por gasto, por comisiones, porque lo otro no eran comisiones blancas sino negras, y se llega a una cifra de 530.000 libras esterlinas, es decir, el 53% de lo que se va a endeudar el país. Esto tampoco se recibe totalmente en libras. Las investigaciones que se han hecho indican que se ha recibido solo una parte en libras y que los demás se ha compensado con giros de utilidades que los comerciantes ingleses debían hacer a Londres. Es una simple compensación numérica. El empréstito se termina de pagar a principios del siglo XX. Según algunos investigadores se paga 5 veces, es decir, cerca de 5 millones de libras. Según otros se paga 8 veces. No hay precisión en los cálculos. Pero de cualquier modo está hablando de un sometimiento económico que se verifica inmediatamente poco después, cuando el brigadier Ferrer de Corrientes le dice al ministro de Hacienda en 1829 que hay que establecer aranceles protectores, y el ministro de Hacienda le dice no podemos realizar una política que sea hostil a los intereses británicos porque estamos endeudados. Esto lo vamos a escuchar en nuestra historia en muchas
oportunidades. Otra de las cuestiones que se lleva a cabo en este periodo es la creación de sociedades mixtas, de capitales del Estado provincial o nacional, porque hay un momento en que se reorganiza el poder nacional en 1826, con inversionistas británicos, especialmente la banca Hewlett, que era la banca preferida de Bernardino Rivadavia, a tal punto que después que se produce el reconocimiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata y Rivadavia tiene que designar cónsul argentino de las Provincias Unidas en Londres, designa al banquero Hewlett, que era su banquero de confianza. George Canning, el primer ministro británico, entiende que esto es una sumisión desvergonzada y le da a entender que es preferible que envíe un nativo ainglesado, es decir, un native, y no directamente un banquero inglés representando los intereses de este pequeño país que recién pretendía considerarse independiente. Entre estos negocios de inversión de sociedades mixtas, el que se destaca es el de la Mining Association, es decir, la explotación de las minas del Famatina, que cuando vienen los primeros técnicos a intentar empezar la explotación del Famatina, se encuentra con que Facundo Quiroga les dice que, no con muy buenos modales, que Famatina pertenece a La Rioja, que no existe poder nacional en ese momento en las Provincias Unidas y que por tanto esto es jurisdicción de él, por tanto desconoce totalmente la negociación que ha hecho Bernardino Rivadavia. Y esto provoca una correspondencia muy lamentable, porque Rivadavia se comunica con los ingleses y les dice que si bien esto es cierto, por ahora él está armando la reorganización del poder nacional en base a la Constitución Unitaria de 1826 y que cuando se designe presidente, que seguramente va a ser él va a tener jurisdicción sobre las minas de todo el país, con lo cual se va a poder realizar el negocio. Estas cartas, tiempo después, van a ser publicadas por Dorrego y van a provocar un gran escándalo. Esta política económica, entonces, llevada adelante por Rivadavia y García, resumiéndola, es libre cambio, que se le entrega al mercado interno, inversiones extranjeras sobre los recursos naturales, endeudamiento externo, aduana y puerto único para la provincia de Buenos Aires. Esto se completa con una constitución unitaria, dictada en 1826, por la cual se pretende que los gobernadores de provincias sean designados por el poder central, y esto genera una reacción del interior muy violenta contra el gobierno rivadaviano. Esta reacción del interior está ligada no solo a esta política hostil de parte de los porteños, a los cuales en el interior ya se los empieza a llamar porteños, raza de víboras, sino que está ligada también a la desestructuración de toda la economía primitiva del interior, porque el ingreso de la mercadería extranjera, los ingleses copian los ponchos, por ejemplo, que se fabricaban, los cuales hace referencia a Sarmiento en Recuerdos de Provincia, ¿no? Los copian y los producen en sus telares, en las fábricas de Liverpool y de Manchester, con todo el progreso tecnológico que tenían en ese momento en plena revolución industrial, y los traen al Río de la Plata a un precio inferior al de los ponchos que día por día, hebra por hebra, como dice una canción de Mercedes Sosa, iban fabricando nuestras mujeres en el interior. Esta dislocación, esta destrucción de las economías provincianas es lo que genera los levantamientos montoneros. Sarmiento, no obstante ser un hombre inteligente, no comprende este fenómeno y él dice que los caudillos, es decir, la barbarie, provocaron la pobreza en San Juan y en Cuyo, cuando escribe Recuerdos de Provincia. En realidad es al revés, es decir, la pobreza, producto de la política librecambista, de la destrucción de las economías provinciales, es la que genera la montonera y genera el caudillo como el hombre alrededor del cual se nuclean todos estos hombres que han quedado desocupados. Sí, sería algo parecido a lo que pasaría después, muchos años después, cuando se organizan
fuerzas piqueteras para tratar de defender, de sobrevivir ante la pérdida de las fuentes de trabajo. Este es el fenómeno y la aparición de Facundo Quiroga, por ejemplo, como la principal figura del interior, de las montoneras, porque peleaban en montón, que rechazan la Constitución de 1826 y que amenazan con avanzar sobre la política de los unitarios que están en Buenos Aires. En este periodo se juntan varias cuestiones, confluyen varias cuestiones que son las que van a provocar el fin de esta experiencia rivadaviana, que algún inocente calificó en su momento de una feliz experiencia, que después ha pasado al título de algún libro como la feliz experiencia de los años 20. Una de ellas es la guerra con el Brasil. Producida el enfrentamiento con el Brasil como consecuencia de la disputa que va a venir de tiempo anterior en relación a quién controla el Uruguay, se va a la guerra y en la guerra Alvear logra dirigir la batalla triunfal de Ituzaingó, pero cuando el gobierno argentino tiene que enviar, el gobierno de Buenos Aires todavía, tiene que enviar un representante para negociar el fin de la guerra, Rivadavia lo envía a García. Lo envía a García diciéndole hay que terminar la guerra de cualquier modo, porque es necesario que los ejércitos vuelvan porque se viene la montonera del interior. Y después de haber triunfado en los hechos bélicos, García hace un convenio preliminar en el cual la banda oriental pasa a depender del Brasil. Esto provoca un gran escándalo en Buenos Aires, y a este escándalo se suma el escándalo de la Mining Association. Desde el diario El Tribuno, Dorrego denuncia que publica estas cartas que se habían publicado en Londres, las habían publicado la empresa minera como crítica a la política rivadaviana, mostrándose la vinculación que existía entre el Rivadavia, que en ese momento se había hecho nombrar presidente de las Provincias Unidas, y al mismo tiempo era presidente del directorio de la Mining Association, lo cual era una total incompatibilidad. Estas situaciones son las que llevan a un desprestigio total de Rivadavia y su renuncia en 1827. Se termina con eso este periodo de liberalismo económico, de aristocratismo que por parte de Rivadavia lo indujo a tratar en la Constitución de 1826 que se quitara el voto a los jornaleros, a los empleados, a los peones, estableciendo el voto calificado, y que lo hizo también mirar con hostilidad todo el proyecto que intentaba desarrollar Bolívar en Centroamérica. Y emerge entonces, apoyado en un grupo de estancieros federales y en los hombres de las orillas, emerge una figura muy importante que va a retomar las banderas de Moreno, las banderas de San Martín y las banderas de Artigas, que es el coronel Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, que logra hacer una experiencia muy breve de gobierno, de poco más de un año, y que intenta llegar a un acuerdo con los caudillos federales, avanzan las conversaciones con Bustos para dictar finalmente una constitución que organice el país, que establezca que la aduana es nacional, contentando entonces a las provincias que necesitaban recursos, y que al mismo tiempo adopta medidas en favor de los gauchos, prohíbe la política de la leva, que se llevaba a los gauchos de prepo, los alzaban y los metían en los ejércitos, aplica en materia económica precios máximos para defender los precios de los productos populares. Dorrego había llegado a entrevistarse con Bolívar. Toda la historia de Dorrego esencialmente es la historia de la resurrección del morenismo en 1819, por ejemplo, contra Pueyrredón por su política traidora respecto a Artigas, lo cual provoca su destierro, y después su intervención en el debate sobre el voto calificado,
su intervención defendiendo la Constitución Federal. Pero la gran dificultad de Dorrego cuando llega al gobierno es que tiene que decidir qué hacer con la guerra del Brasil. Roto ese convenio preliminar de que hablamos, Dorrego intenta continuar la guerra para integrar la banda oriental, que como quería Artigas, que la banda fuera la banda oriental de las provincias unidas del Río de la Plata, no un país independiente. Sin embargo, el Banco Nacional le niega los recursos. La política de los grupos unitarios es muy fuerte contra Dorrego, y Dorrego no tiene otro remedio que llegar a un acuerdo por el cual la banda oriental se constituya en un país independiente. Fíjense que en 1825 se queda constituido como país independiente Bolivia. En 1827-28 se convierte como país independiente Uruguay. En 1830 General Flores lleva adelante la independencia de Ecuador. Luego se rompe la Gran Colombia, que era Colombia, Venezuela y Ecuador. Después a Colombia le mutilan Panamá, que es una provincia colombiana. Es decir, se va desintegrando América Latina, se va perdiendo el proyecto de San Martín y Bolívar, y van creciendo países que se van organizando alrededor de los cuartos. Se descuartiza América Latina como si fuera el cuerpo de Tupac Amaru, y nos encontramos entonces con un conjunto de países pequeños, dependientes, monoproductores u oligoproductores, economías complementarias según la política mundial de división internacional del trabajo. Lo cierto es que este convenio que se realiza y por el cual se reconoce la independencia de la banda oriental es muy mal visto por los jefes militares, entre ellos Lavalle y Paz, que cuando vuelven se insurreccionan contra Dorrego. El principal cargo que los unitarios rivadavianos le hacían a Dorrego es que Dorrego había publicado en su diario El Tribuno el escándalo de la Mining Association, demostrando cómo un hombre público había dividido su precio y había negociado con intereses privados, como había hecho Rivadavia con la empresa minera. La historia oficial no explica cuáles son las razones por las cuales si Lavalle derroca a Dorrego, después lo fusila. Pero las razones profundas es que ellos no podían asistir con Dorrego a una discusión, a una polémica, porque estaba esta delicada y vergonzosa actitud de Rivadavia frente al capital extranjero. Esto es lo que lleva el 13 de diciembre de 1828 al fusilamiento de Manuel Dorrego. Se quiebra así una de las figuras más importantes de nuestra historia en esta época, y además se inicia y se desencadena la violencia, que no la desencadena Rosas, sino la desencadena este fusilamiento injusto sin juicio, donde Lavalle actúa influido por Salvador María del Carril y por Juan Cruz Varela. Uno de ellos le dice en una carta donde dice que las cartas como estas se rompen, pero Lavalle no las rompe y queda la constancia, donde le dicen convendría hacer un acta como si fuera un juicio para justificar el fusilamiento. Hay una indignación general de toda la campaña frente a la muerte de Dorrego. Los unitarios cantan un cielito que indica claramente el motivo de ese fusilamiento. La gente baja, ya no domina y a la cocina se volverá. Pero lo que está ocurriendo es un levantamiento, una insurrección de toda la campaña y la aparición de una figura que va a cubrir las 2 décadas siguientes de la historia argentina, que es don Juan Manuel de Rosas. El artículo 6 de la Constitución Rivadaviana de 1826 forja una aristocracia, la más terrible porque es la aristocracia del dinero. Échese la vista sobre nuestro país pobre. Véase qué proporción hay entre domésticos asalariados y jornaleros y las demás clases del Estado, y se advertirá al momento que quien va a tener parte en las elecciones, excluyéndose las clases que se expresan en el artículo, es una pequeñísima parte del país, tal vez no exceda de una 20ª parte.
He aquí la aristocracia del dinero. Y si esto es así, podría ponerse en giro la suerte del país. Entonces sí que sería fácil influir en las elecciones, porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta porción de capitalistas. Y en ese caso, hablemos claro, el que formaría la elección sería el banco, porque apenas hay comerciantes que no tengan giros con el banco, y entonces sería el banco el que ganaría las elecciones, porque él tiene relación en todas las provincias. Manuel Dorrego, 1826.